¿no? O sea, estábamos viendo introducción a la economía y los mercados financieros y yo llegué hasta el inicio de la parte monetaria, pero yo añadí unos gráficos para comentar algunas cosas del sector externo, ¿no? ¿Ok? De manera de que algunas de las cosas queden un poquito claras, aunque a mí a veces más bien me produce más dudas que claridad, ¿no? Entonces, bueno, yo puse unos gráficos viejos con la intención de que se viera que el efecto de la entrada del petróleo en la economía venezolana, ¿no? ¿Okay? Este gráfico es el de la balanza comercial venezolana, la situación del pago de la deuda que hizo Juan Vicente Gómez desde que inicia su gobierno en 1908 hasta que lo termina en 1935. Bueno, el pago de la deuda es en el 30, el pago definitivo de la deuda es en el 30, ¿ok? Y bueno, y la situación del oro en las reservas de los bancos privados que hacían emisión monetaria, ¿no? ¿Okay? Nosotros vamos a explicar un poco cómo funcionaba ese sistema un poco más adelante, ¿no? O sea que no los voy a dejar con la duda de que, o sea, los voy a dejar mientras tanto con la duda, pero no los voy a dejar con una duda definitiva con respecto al funcionamiento de los bancos libres, ¿no? Y bueno, y aquí tienen el disparo que hace la balanza comercial por la entrada del petróleo en la economía, ¿no? Entonces yo quise hacer un poquito eso, o sea, traer estos gráficos para que vieran, ¿no? O sea, estos son las exportaciones que eran distintas al oro cuando entra el oro en la economía venezolana, ¿no? El oro empieza a producirse en el año de 1868, ¿ok? Es un descubrimiento previo al primer gobierno de Guzmán, ¿ok? Pero Guzmán es vicepresidente en el momento en el que se está haciendo el gobierno, ¿no? Y, y bueno, fíjense el oro como entra, y a pesar de que el oro es un mineral precioso, no afecta el resto de las exportaciones, ¿no? ¿Okay? Y aquí hay que añadir una cosa más, ¿no? Yo estoy escribiendo un artículo en este momento sobre eso, ¿no? Siempre se nos dice que la legislación colonial, y la llaman así, prescribía que las riquezas le pertenecían al Estado, ¿no? ¿Okay? Eso no es totalmente cierto, ¿ok? Eso no es totalmente cierto, ¿ok? Y de hecho, cuando nosotros nos separamos de España en, en las constituciones que escribe Bolívar y después en la constitución del 30, que es la constitución de la separación de la República de Colombia, no aparece la palabra, eh, o sea, no aparece una afirmación de que el Estado sea propietario de ninguna mina, ¿no? ¿Okay? De hecho, eh, eh, Bolívar era el heredero de la única mina que existía en, en Venezuela y él asume la propiedad de eso, ¿okay? Y a la muerte de Bolívar, la hermana de Bolívar vende la mina a unos extranjeros, ¿no? La vende a unos británicos, ¿no? Por lo cual eso pone muy en duda lo de que existía una legislación que eh, eh, este, instituía que las minas eran propiedad del reino, ¿no? Y de hecho lo que ocurría era una cuestión muy mercantilista, ¿no? Que el rey podía expropiar la mina y entregársela a otro, ¿no? ¿Okay? Eso formaba parte de las cosas que podía hacer el rey, ¿no? ¿Okay? Bueno, pero en las constituciones que escribe Guzmán, ¿okay? Empieza a aparecer que el, el, la propiedad de las minas es del Estado. O sea, ahí es donde aparece la figura esa de que la propiedad de la mina es del Estado, no ¿se llama? No viene del, como dicen ahí, de la colonia, ¿okay?
Pero bueno, miren cómo efectivamente el oro no afecta el resto de la exportación. ¿Okay? Lo mismo pasa con el petróleo, ¿no? El petróleo surge en el 20 y más o menos alrededor del 26 ya se convierte en el principal producto de exportación. ¿Okay? Pero fíjense que la exportación no petrolera, ¿okay? No cae, ¿okay? De una manera apoteósica, como siempre se comenta, ¿no? Y bueno, un poco para explicar qué fue lo que pasó allí, ¿ok? Había productos que se exportaban de toda la vida, caso del café y el cacao, y fíjense que el petróleo entra en el 20, pero el café y el cacao seguían exportándose en el 44, ¿no? ¿Ok? La zarrapia también, ¿no? Y aquí hay una cosa bien curiosa, ¿no? El oro se detiene en el 43, ¿ok? La madera en el 40, el DVD en el 40. El DVD es una suerte de madera también, ¿no? La balatá en el 35 y el caucho en el 20, ¿no? La zarrapia es es un producto agrícola también, ¿ok? Que es de la selva amazónica y era un producto con el cual se producía una sustancia que permitía que los perfumes duraran más tiempo, ¿no? ¿Ok? Venezuela casi que tuvo un monopolio de eso del 85 al 44, ¿ok? Y en el 44 va desapareciendo lentamente porque en Europa descubren un sustituto sintético de la sarrapia, ¿no? Y entonces eso deja de exportarse, ¿no? De hecho, hoy en día se usa en la cocina porque le da un sabor muy especial a las comidas y cosas de eso, entonces se usa como condimento, ¿no? ¿Okay? Igual pasa con el balatá y con el caucho, pues, o sea, ellos, los europeos descubren el caucho sintético en el 20, por eso Venezuela deja de exportar violentamente caucho, y de la misma manera pasa con el balatá, pues. O sea, en el 35 ya había el sustituto sintético del balatá, ¿okay? Por lo cual algunos de los productos tenían condición monopolística, ¿okay? Y, y entraban, este, o sea, estaban en la producción en la exportación porque técnicamente Venezuela era el único exportador. Entonces, casi que uno pudiera llegar a decir, ¿okay? Que la exportación venezolana es de productos de ventaja absoluta, ¿no? ¿Okay? Y esa es la razón también por la cual cuando se devalúa, lo que se hace más que favorecer el crecimiento de las exportaciones no petroleras, lo que se hace es darle un impulso a la condición rentística de estos productos exportables, ¿no? ¿Okay? Entonces, que más bien es un error la devaluación, ¿okay? Con respecto a la exportación venezolana, ¿no? Y un poco para comentar también eso, ¿okay? Está este gráfico, ¿okay? Este gráfico yo lo produje hace tiempo, ¿okay? Habría que actualizarlo un poquito, ¿okay? Pero el problema es que no se consiguen los presupuestos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay dos líneas, ¿no? Una línea es el tipo de cambio nominal promedio, o sea, lo que efectivamente se da en el mercado, ¿okay? Y la otra línea, que es la de color verde, es la del tipo de cambio presupuestal, ¿no? O sea, el cambio que se anticipa que va a ser el cambio del año siguiente, ¿okay? Y fíjense cómo técnicamente el tipo de cambio nominal promedio es el mismo, ¿ok? Obviamente aquí hay que aclarar dos cosas, ¿no? Entre junio del 94 y marzo del 96 hubo un control de cambio, ¿ok? Y a partir del 2003 también hubo un control de cambio, ¿no? ¿Okay? Pero fíjense que técnicamente cuando no hay control, técnicamente las dos líneas son parecidas, ¿no? La mayor distancia está aquí en el 2002, ¿okay? Que es la época en la que el gobierno de Chávez devaluó violentamente el bolívar por razones fiscales, ¿no? Lo devaluaron en enero y le echaron la culpa al mercado, ¿no? Y este gráfico también acusa, ¿okay? Seriamente al Banco Central porque quien gestiona el tipo de cambio nominal promedio es el central, ¿no?
Entonces, el central lo que hace en realidad es cubrir las exigencias fiscales del presupuesto, más que tratar de devaluar para una determinada política cambiaria, ¿no? Que haga un supuesto equilibrio de la balanza de pagos, ¿no? O sea que esto acusa seriamente al Banco Central de que nunca fue autónomo en ninguno de los periodos, ¿no? ¿Okay? Ahí está, pues. ¿Okay? Yo no sé si se puede conseguir data anterior al 92 de presupuesto, pero voy a tratar de hacerlo con la intención de actualizar este gráfico para que sea un poco más atractivo, ¿no? Habíamos hablado de la parte cambiar, de la parte monetaria, ¿okay? Yo había hecho una crítica a la ecuación de cambio, ¿okay? Y bueno, y hablamos un poco acerca de cómo se hace la política monetaria, ¿no? O sea, la política monetaria en teoría se utiliza para apoyar el crecimiento económico cuando es de corte expansivo y también se utiliza para disminuir la tasa de inflación cuando es de corte contractivo, ¿no? Eso es ese es el, supuestamente ¿cómo se llama? La función de la política monetaria. Sin embargo, bueno, los economistas normalmente hablan de un fine tuning, ¿no? De que se utiliza la política monetaria para hacer ajuste muy fino de la política que se está realizando, ¿no? Y bueno, y con respecto a la política hay que aclarar una cosa, ¿no? ¿Okay? Hay dos posiciones, ¿no? La posición keynesiana, ¿okay? En la cual se dice que el instrumento de la política monetaria es la tasa de interés, ¿okay? Por lo cual el Banco Central está destinado a mover la tasa de interés en algún determinado sentido, ¿okay? Y eso se basa en la creencia de que existe una relación entre la tasa de interés y la oferta monetaria, ¿no? Eso lo creen los keynesianos y también los monetaristas, ¿okay? Sin embargo, el monetarista cree que la tasa de interés no debe ser usada en la realización de política monetaria porque la tasa de interés es un precio, ¿okay? Y los monetaristas que tienen un poco más acendrado el principio de la libertad de mercado, dicen que los precios no deben ser tocados por ninguna autoridad, que el precio debe ser fijado por el mercado, por lo cual ellos creen que la variable a utilizar es la misma cantidad de dinero, ¿no? Y bueno, como el Banco Central tiene control directo sobre la base, entonces lo que tiene que hacer es mover la base, ¿no? Eso es lo que creen los monetaristas, ¿no? Y de hecho, Friedman hizo un estudio en su tiempo, ¿okay? En el cual él consideraba que el FED debía elevar el ritmo de la base monetaria en un 4%, lo cual generaría un crecimiento económico del 3%. ¿Okay? El otro, ese otro 1%, él no explica qué es lo que pasaría, pero él cree que si el FED hace eso consistentemente, eso provocaría un crecimiento económico perpetuo, ¿okay? Sin recesión, ¿okay? Y eso Friedman lo creía tan fervientemente que lo que hizo un movimiento político en su tiempo para tratar de modificar la Constitución norteamericana y colocar un artículo en la Constitución norteamericana que obligara al Banco Central a hacer esa emisión anual del 4% de, de base. ¿Okay? Y bueno, eso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia desestimó el pedido de Friedman y los que secundaban la norma que se estaba exigiendo, porque decía que la Constitución no tenía por qué regular eso. ¿Okay? Entonces eso nunca se estableció. ¿Okay? Y de hecho, bueno, uno casi que pudiera decir que, que aunque Friedman es bastante famoso y aunque se habla de que los bancos centrales son monetaristas, no existen bancos centrales que hagan política monetaria al estilo monetarista, ¿no? La política monetaria que normalmente se aplica es keynesiana. Y de hecho la que hace el FED es keynesiana.
¿Ok? El FED constantemente hace política de corte keynesiano, o sea que mueve las tasas de interés, ¿no? Y un poquito para, este, para, para, este, para clasificar el dinero, la base monetaria sería las monedas y billetes emitidos por el Banco Central y los depósitos del sistema financiero del Banco Central. ¿Okay? El, el circulante sería o sea, lo que llaman M1, el circulante, sería las monedas y billetes más los depósitos a la vista. ¿Okay? Y bueno, durante mucho tiempo en Venezuela los depósitos a la vista fueron solamente las cuentas corrientes, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, ¿okay? Con la existencia de las tarjetas ¿cómo se llama? De las tarjetas de débito, entonces las cuentas de ahorro con tarjeta de débito también son circulantes, ¿no? ¿Entiendes? Porque pueden ser utilizadas para hacer pagos inmediatos, ¿no? ¿Okay? Sin embargo, bueno, eso, el Banco Central lo introdujo en las cuentas alrededor del 2003, o sea que no, las tarjetas existen mucho antes del 2003, ¿okay? O sea que antes del 2003 no hay una separación de esa cuenta de depósitos de ahorro con tarjeta de débito, ¿okay? Que es lo que está abreviado aquí, que sería parte de los depósitos a la vista. ¿Okay? Bueno, el M2, que es lo que más le gusta usar a los economistas, ¿okay? Eso también es un vicio keynesiano, ¿okay? Es M1 más los cuasidineros, ¿no? Y los cuasidineros son aquellos depósitos que no se pueden mover si no es por medio de una operación financiera, ¿no? Y ese es el caso de los depósitos de ahorro sin tarjeta de débito, ¿okay? Y de los depósitos a plazo, ¿no? O sea, si yo hago alguna cosa de esa, yo para poderlo cancelar tendría que ir al banco y hacer una operación de taquilla, ¿okay? Decirle al señor de la taquilla que retire de la cuenta corriente, perdón, retire de la cuenta de ahorros y lo deposite en la cuenta corriente o que me lo den efectivo, ¿no? Y de la misma manera con los depósitos a plazo, pues yo tendría que ir al banco a decir, mire, no renueva el depósito a plazo, póngalo en en la cuenta corriente, ¿okay? Por lo cual eso requiere una operación previa, ¿no? Y por eso es que se le llama cuasidinero, ¿okay? Es más, de hecho, eso hace que el M2 no sea tan líquido como el M1, ¿okay? Y que haga un poco absurdo, ¿okay? La utilización del M2 como dinero efectivo, ¿no? ¿Okay? O sea, de hecho, durante un tiempo en Venezuela se usó mucho la relación entre M2 y reservas y lo llamaban tipo de cambio implícito. ¿Okay? Normalmente ese tipo de cambio está siempre por encima del tipo de cambio de mercado, ¿okay? Porque efectivamente no se usa M2 para comprar dólares. Pues. Lo que se usa para comprar dólares es M1, no M2. Entonces, bueno, eso forma parte de los tantos vicios keynesianos que tenemos, ¿no? ¿Okay? De hecho, en la visión monetarista, ¿okay? Es más importante el M3 que el M2. ¿Okay? Los monetaristas usan en sus modelos M3 y base monetaria antes que M2. ¿Okay? El uso del M2 es una, se llama, es un vicio que normalmente se trae del estudio de la macroeconomía en una visión puramente keynesiana, ¿no? ¿Okay? Y bueno, el M3 sería todo lo que está en M2 más los cuasidineros de largo plazo, ¿no? En Venezuela, el cuasidinero de largo plazo típico fue la cédula hipotecaria, ¿okay? Que era el instrumento con el cual la banca hipotecaria financiaba los créditos hipotecarios. ¿Okay? En Venezuela siempre ha sido un lío lo del crédito hipotecario. ¿Okay? De hecho, en el siglo XIX no existía crédito hipotecario ni crédito agrícola, ¿okay? A pesar de que siempre en los libros de historia nos dicen que la actividad fundamental de Venezuela era la agricultura. ¿Okay? Los banqueros no se atrevían a prestarle a los agricultores porque los agricultores tenían mala fama. Tenían fama de que ellos pedían dinero para otra cosa, no para sus haciendas. Y por esa razón algunos bancos que
cometieron el error de prestarle dinero a los agricultores terminaron arruinados. Entonces, el crédito agrícola y el crédito hipotecario eran créditos muy, muy complicados, ¿no? El crédito de los bancos en el siglo XIX y en el XX era más comercial que agrícola, ¿no? ¿Sí? Y bueno, el crédito hipotecario comienza en forma en los años 60 del siglo XX. ¿Okay? Se hace una reforma, se crea una ley de banca hipotecaria en 1959 y el primer banco hipotecario que se funda es el Banco Hipotecario Unido, que es el banco hipotecario del Banco Unión. Y bueno, y eso inicia toda una cadena de bancos hipotecarios. ¿Okay? Y el funcionamiento era más o menos así, ¿no? La construcción de las viviendas, o sea, construir un edificio, eso es un crédito comercial. ¿Okay? Porque un edificio se construye en 6 meses, máximo un año, ¿no? Entonces eso lo puede financiar un banco comercial sin problema. ¿Okay? El problema es vender los apartamentos, ¿no? Entonces el crédito hipotecario supone que el crédito se otorga a más de 10 años, ¿no? Normalmente se otorgaba en 20, ¿no? ¿Okay? Entonces se otorga a más de 10 años. Entonces hay que buscar recursos de largo plazo para financiar eso, porque no se puede financiar con cuentas corrientes y con cuentas de ahorro que se mueven inmediatamente. ¿Okay? Un crédito de 10 o de 20 años, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hacía era que se emitían cédulas hipotecarias, que eran instrumentos de largo plazo. Los bancos hipotecarios estaban autorizados para emitir esos instrumentos. ¿Okay? Y eso se vendía. ¿Okay? Era muy atractivo. ¿Okay? Pagaba una tasa de interés bastante jugosa. ¿Okay? Y bueno, pero ese instrumento vencía en 5 años, ¿no? Entonces, durante 5 años yo no podía tocar ese dinero. ¿Okay? Salvo que yo tuviese una urgencia y entonces tendría que buscar un corredor de bolsa y vender ese instrumento en la bolsa a otra persona que lo quiera mantener hasta el vencimiento, ¿no? Hasta que se venza esto dentro de 5 años, porque el banco no lo liquidaba, pues. El banco lo liquidaba a vencimiento. ¿Okay? Y bueno, y con eso era que se financiaban los créditos hipotecarios. ¿Okay? El mecanismo es muy parecido al mecanismo que usaban los bancos hipotecarios en Inglaterra, ¿okay? Pero no era parecido al que usaban los bancos norteamericanos, porque los bancos norteamericanos en realidad usaban un sistema que se llama, que es el famoso Ginnie Mae y Fannie Mae, que quebraron en el 2008, ¿no? ¿Okay? Que es un híbrido, una cosa que parece una compañía privada, pero en realidad es una compañía del Estado, ¿no? Una cosa bien extraña, ¿no? Ese no es el mejor mecanismo de crédito hipotecario, aunque tiene su favoritismo en Venezuela, ¿no? Hay algunos economistas que dicen que les gusta eso y que quieren montar una cosa parecida a eso, ¿no? ¿Okay? Yo soy partidario más del sistema que existía entre los 60 y los 80, que desapareció por culpa de que se acabó la estabilidad monetaria. Entonces, bueno, normalmente en Venezuela ese cuasi dinero de largo plazo eran las cédulas hipotecarias. En los Estados Unidos es mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más grande. ¿Okay? Ahí se ponen todos los bonos del mercado de capitales. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es más o menos, ¿no? Y bueno, y cuando ocurre la política monetaria, en realidad lo que hay es una expansión del balance del Banco Central, y ¿cómo se llama? Y una emisión de dinero que no tiene respaldo en reservas, ¿no? Eso es lo que normalmente se dice, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, normalmente lo que ocurre es que hay una expansión, se crean nuevos activos y se emite dinero contra esos nuevos activos. ¿Okay? Esos nuevos activos generalmente no son reservas internacionales. ¿Okay? O no es oro. ¿Okay? Por lo cual el respaldo de esa emisión siempre es un activo de baja calidad. ¿Okay? Ese activo de baja calidad puede ser el crédito bancario. ¿Okay? Cuando el Banco Central le otorga el crédito a un banquero que tiene problemas de solvencia, o
bueno, de liquidez, y cuando cuando el Banco Central compra bonos del gobierno nacional, ¿ok? Esos nuevos activos no son oro ni reservas, ¿ok? Y contra eso se emite, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿ok? La emisión es inflacionaria, ¿ok? Y no tiene respaldo, ¿ok? Ojo que la emisión siempre es inflacionaria, ¿ok? Cuando se hace la política monetaria contractiva, ocurre lo contrario, pues, o sea, los activos se contraen y los pasivos se contraen, ¿no? Entonces, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Puede ser venta de reservas internacionales, ¿ok? Puede ser reducción, porque el banco cobra, el Banco Central cobra los créditos que le otorgó los banqueros. Puede ser también reducción porque el Banco Central vende los títulos valores del, del gobierno. ¿Ok? Aquí hay que entender una cosa, ¿no? De que aunque el Banco Central funciona como una institución cuasi gubernamental, ¿ok? Hay una cierta independencia contable y por tanto los bonos del gobierno no son bonos del Banco Central. ¿Ok? Los bonos del gobierno son un activo para el Banco Central y son un pasivo para el gobierno. Entonces, por eso es que si hay liquidación de estos bonos, se reduce el activo y se reduce el pasivo con esa emisión. Eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle cuando le expliquemos con cuentas T y todo el comportamiento de la política, ¿no? Y bueno, en Venezuela ocurre una cosa muy particular, ¿no? ¿Okay? En Venezuela, cuando hay política monetaria de corte contractivo, que siempre fue la que se utilizó, ¿okay? Porque en teoría lo que se quería era controlar la tasa de inflación, ¿okay? Lo cual nunca se conseguía. ¿Okay? Entonces, lo que ocurría era que el Banco Central lo hacía con pasivos propios, ¿no? ¿Okay? Entonces el Banco Central emitía unos pasivos, ¿ok? Y él los vendía, ¿ok? Y eso yo lo llamo aquí pasivo político, ¿ok? Por lo cual parece que el banco hiciese política monetaria contractiva, pero efectivamente no la hacía, ¿ok? Y como esos activos no eran extraídos de verdad del mercado, ¿okay? Entonces no había contracción del balance ni contracción de la liquidez, ¿okay? Por lo cual no había contracción del dinero, ¿okay? Y al vencimiento, ¿okay? El Banco Central estaba obligado a pagar unos intereses sobre ese pasivo, ¿okay? Por lo cual en realidad lo que había era una emisión, ¿okay? Y la creación de nuevos activos para respaldar esa emisión, ¿okay? Esta es la razón del por qué se hacía política monetaria contractiva y el resultado era que nunca había control de la inflación. ¿Okay? Esa es la razón del por qué pasa eso, ¿no? Bueno, un poco para repasar los conceptos monetarios, está esta lámina, ¿ok? Y vamos a explicar cómo funciona la expansión crediticia, ¿ok? Para que eso también quede claro, ¿ok? Bueno, primero vamos a suponer que estamos ante un banco central que emite y pone en circulación dinero, ¿ok? Y vamos a suponer que ese dinero son $1000, ¿no? ¿Okay? Vamos a suponer que las personas les gusta mantener dinero en los bancos, ¿ok? Lo cual es una premisa que en Venezuela creo que no funciona muy bien. El tercer supuesto es que las personas le prestan, perdón, los bancos le prestan a las personas todo aquello que pueden prestar. Eso también es muy cuestionable en Venezuela, ¿okay? Y el último punto es que el sistema funciona con un encaje legal del 10%, ¿no? ¿Ok? Entonces, si eso es así, bueno, la primera cosa que ocurre es que el Banco Central emite estas 1000 unidades monetarias, ¿ok? Y para que eso sea dinero, tiene que ser pasivo del Banco Central y activo del público que lo posee, ¿no? Y tiene que estar en manos del público. Como pusimos en la segunda premisa de que la gente prefiere tener el dinero en los bancos que tenerlo en efectivo, entonces, bueno, el individuo deposita el dinero en el banco, ¿ok? Por lo cual ahora ese pasivo del Banco Central también se convierte en pasivo del sistema financiero y es activo del público, ¿no? ¿Okay? Y bueno, entonces el banco
comercial aquí actúa como si fuese propietario de ese dinero, ¿ok? Y aparta de él 10% para cancelar el encaje, ¿ok? Deposita el encaje a su nombre en el Banco Central y le presta a un tercero el remanente, que son 900, ¿no? Estamos suponiendo aquí que el banco comercial presta todo lo que puede prestar, ¿no? Lo cual normalmente no pasa, ¿ok? Entonces, bueno, ese crédito se le otorga a otro del público. Fíjense, el sistema financiero aquí está consolidado, ¿no? Aquí están todos los bancos juntos y aquí está todo el público junto, ¿no? Por lo cual probablemente este señor no es este mismo señor, ¿no? Pero están consolidados, ¿ok? Entonces, bueno, el banco presta los 900 que puede prestar, los recibe en crédito el, el, la persona del público, esa persona del público lo gasta, por lo cual a otra persona del público le entran estos 900, y la manera de liquidar esos 900 es depositarlos en la banca, ¿no? Entonces, este señor recurre a la banca, los deposita inmediatamente, ¿okay? Y bueno, eso hace que el Banco Central de nuevo, primero, asuma que este dinero de verdad existe, ¿no? ¿Okay? Porque esto ya en realidad es una expansión, ¿no? ¿Okay? Después él asume que ese dinero es de él, ¿okay? El banquero, ¿no? Por tanto, deposita 900 a su nombre, perdón, 90 a su nombre en el Banco Central, que es el encaje que corresponde a estos 900, y presta el remanente, que son 810. ¿Okay? Cuando los presta, el público recibe los 810, ¿okay? Los gasta, ¿okay? El que los recibe los deposita, ¿okay? Y eso acciona de nuevo el mecanismo del encaje, ¿okay? De este señor, el banquero, cree que estos 810 existen, ¿okay? Cree que esos 810 son de él, ¿okay? Y deposita 81 a su nombre en el Banco Central, ¿okay? Y presta 729. ¿Okay? Una vez que presta estos 729, entran de nuevo a la corriente como crédito y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿cómo termina el proceso? El proceso termina cuando la base, ¿okay? Se convierte en la liquidez monetaria. La liquidez monetaria sería base entre encaje legal. ¿Okay? Entonces, si la base es 1000, el dinero inicialmente emitido, ¿okay? Y el encaje es 10%, entonces la liquidez potencial es 10.000, ¿no? ¿Okay? Por lo cual, la base es 1000 y el crédito es 9.000. ¿Okay? O sea que aquí los bancos tienen la potencialidad de crear 9.000 bolívares de crédito, 9.000 dólares de crédito, ¿no? Si el encaje varía y lo elevan al 20%, entonces el campo para hacer expansión es menor, ¿okay? Y en ese caso, la liquidez monetaria potencial sería solamente 5.000, ¿okay? Por lo cual, en lugar de llegar a 10.000, llega a 5.000, ¿okay? Y el crédito, en lugar de llegar a 9.000, llega a 4, ¿no? ¿Okay? Crédito potencial, ¿no? ¿Okay? Si el encaje varía hacia abajo, ¿okay? Si en lugar de ser 10 y en lugar de ser 20 es 5, entonces, bueno, el potencial de liquidez podría llegar a 20.000, ¿no? De los cuales 1.000 siguen siendo la base y 19.000 el crédito. Entonces, lo único que varía en estas condiciones es el crédito, ¿no? ¿Okay? O sea, si la base no se mueve y lo que se está moviendo es el encaje, lo que está variando es el crédito, ¿no? Entonces, eso nos explica con bastante claridad, ¿okay? Que el encaje tiene una única función en el sistema, ¿no? Que es frenar o acelerar la posibilidad de que el banquero cree dinero. ¿Okay? O sea, el encaje no es garantía absoluta de nada. ¿Okay? Hay gente que dice que el encaje legal es la garantía de los depósitos. ¿Okay? Eso es un absurdo de marca mayor, eso no tiene asidero en la realidad. ¿Okay? El encaje legal, su única función es servir de acelerador o de freno del crédito. ¿Okay? Es la única función que tiene. ¿Okay? Y bueno, y esa es la razón también por la cual en Venezuela, que el encaje casi es 100%, no hay crédito. ¿Okay? El gobierno ha tomado como cierta la premisa de que el crédito es el que genera los incrementos del precio del dólar,
y bueno, y ha socavado el crédito de manera sistemática. Y bueno, y también cree que la inflación tiene alguna relación con el tipo de cambio, y si él cree que si controla el tipo de cambio, controla la inflación, y tenemos inflación y no tenemos crédito. ¿Ok? Entonces, es una prueba irrefutable de que los tipos no saben lo que están haciendo. Entonces, bueno, lo que varía en realidad es el crédito aquí, ¿no? ¿Ok? Pero la fórmula no es así, ¿no? ¿Ok? O sea, el mundo es mucho más complejo que ese modelito que nosotros planteamos. ¿Ok? Y bueno, normalmente en monetaria se usa una fórmula que se llama el multiplicador monetario, que es el inverso del coeficiente de reservas, ¿ok? Más el coeficiente de preferencia por el efectivo, menos el coeficiente de reserva multiplicado por el coeficiente de preferencia por el efectivo. ¿Okay? Y el coeficiente de reservas sería las reservas bancarias totales, o sea, encaje legal más los excedentes de encaje, ¿okay? Entre los depósitos totales que tiene la banca. ¿Okay? Y el coeficiente de preferencia por el efectivo debería ser la cantidad de monedas y billetes emitidos por el Banco Central en relación a los depósitos totales que tiene el sistema, ¿no? ¿Okay? Entonces, esta es la verdadera fórmula del multiplicador, ¿okay? Y en parte también nos explica una cosa, ¿no? Que si los bancos no prestan todo lo que deberían prestar, entonces el multiplicador es menor, ¿no? Porque el multiplicador lo que hace aquí es disminuir, ¿no? O sea, si la reserva aumenta, el multiplicador disminuye la potencialidad de crecimiento de la, de la liquidez monetaria, ¿no? Y de la misma manera, la preferencia del público por el efectivo, el deseo de los venezolanos por tener billetes, ¿okay? Afecta la liquidez monetaria, ¿okay? Haciendo que eso sea menor que lo que se estima, ¿no? Esto está a punto de cortarse, ¿no? Entonces, cuando yo voy a esperar que corte y arrancamos con la segunda invitación, ¿okay? Y seguimos con el tema monetario, ¿no? Yo voy a